Jesús, que es la primera vez que hace este formato, tengo que decirte que vienen perfectamente preparados, no hay que hacerles introducción de la novela, ni introducción de quién es el autor, todos se lo saben, todos lo han leído y si no lo han terminado por lo menos lo han empezado y están... O sea, que es de los encuentros más que yo creo que a ti como autor más gratificantes te van a resultar porque verás que hacen preguntas a veces normales. A veces que te ponen como autor en un aprieto, pero que está muy bien. Los autores, ya empiezo a temblar. Los autores que hemos tenido con este formato ¿Por qué me lo has dicho, Ofelia? Siempre se han ido satisfechísimos. Yo lo que os quiero decir en nombre de la editorial es que estamos felices de haber publicado este libro, que además nos encaja por dos motivos. Uno, porque es de Jesús Ferrero, que es un autor que ha publicado una parte importante, no todo, pero una parte importante de sus libros y de su obra con nosotros. Y dos, porque ha ganado el premio Café Gijón, que es un premio que llevamos publicando 11, 12 años, unos 12 años, y que siempre nos ha dado muchas alegrías. Algunos porque nos ha permitido tener autores que incluso era su primer libro publicado y que después han publicado otros libros con nosotros, y otros porque han recompensado los méritos literarios de autores como Jesús, que ya conocíamos y que nos ha hecho especial ilusión que Jesús ganara este año. Y el libro ya lo habéis leído, así que no os voy a contar nada sobre él, solo que las críticas están siendo fabulosas, a pesar de que es un libro difícil de contar. Es decir, cuando nos hemos visto el día de la rueda de prensa, por ejemplo, de presentación, y empiezas a contar el libro de qué trata, pues a mí realmente me resulta un poco difícil explicar aquello de un ente maligno que se ha apoderado de la ciudad, pero como me quedé encantada de cómo lo contó Jesús el día de la rueda de prensa del premio, prefiero que os lo cuente él ahora en 2 minutos, porque yo creo que lo bueno es lo de después, Jesús, las preguntas que ellos te hagan. Así que, sin más, Jesús, cuéntales tu visión del libro. En primer lugar, os agradezco mucho vuestra presencia y más en este lugar que es un poco mi casa, con esta anfitriona excelente que acaba de dirigiros la palabra, que es la castellana de este castillo. Y veréis, en mi caso las novelas suelen empezar por ideas bastante abstractas que tienen que ver con mis obsesiones. Ya en mi ensayo Las experiencias del deseo, Eros y Misos, que recordaréis fue premio Anagrama en el 2009 y que es uno de los libros de mi vida, otros 3 libros de mi vida están en Siruela, pues me hacía la pregunta de qué miedo podía ser más inquietante o más devastador para la conciencia, si el miedo a lo desconocido o el miedo a lo conocido. Luego me di cuenta que en realidad... ¿No? Me has quitado la pregunta. Ah, bueno, pero entonces digamos que el origen de la novela es esa pregunta. Luego, una vez dejó que la idea flote en mi cabeza, sin que yo lo quiera, empiezan a aparecer personajes que más o menos la encarnan. Y esos personajes empiezan a poseerme como te posee un fantasma o como te posee un poco el recuerdo de un muerto. Es algo así, ¿no? Incluso como te posee un amor. Y esos personajes empiezan a moverse y empiezan a hablar. Cuando ya llevan unos años así en mi cabeza, digo unos años, sin coger un solo apunte, o muy pocos, noto que empiezo a tener conciencia de la historia que quiero contar de una manera más o menos plena, y entonces empiezo a escribir con planteamientos relativamente claros, aun sabiendo que en el transcurso de la escritura todo se va a modificar en varias ocasiones. Y de hecho de esta novela habré hecho unas 5 o 6 versiones, me ocurre con todas, y entonces desde la primera versión a la última hay grandes modificaciones. Por ejemplo, en la última última versión apareció Serafina, que son los personajes más importantes de la novela, y su caballo, que yo creo que sin esos 2 personajes la novela quedaría muy coja, y realmente estaba coja hasta la última versión.
Dicho lo cual, no me quisiera extender más, porque espero vuestras preguntas. Si queréis que me extienda más, puedo extenderme, sí, naturalmente. Sí. Con los caballos, sí. Digo que, sin que... cuando lo acabé me di cuenta que sin yo querer tenía toda la atmósfera de nuestra época, y que eso que posee Madrid, y que yo no sé si llamarlo siquiera una entidad, eso que posee Madrid, que no sabes si realmente lo está poseyendo o es una alucinación colectiva. Durante muchos momentos puedes dudar de ello, y yo como autor de la novela también lo he dudado, aunque ya no lo dudo tanto en este momento. Se convierte en la metáfora de lo que nos asedia continuamente. En Francia ahora están viviendo una situación desconocida con los chalecos amarillos. Yo como vivo entre Francia y España mentalmente, quiero decir, porque la mitad del día la paso en francés y la otra mitad en español, lo cual me convierte en un individuo perfectamente esquizofrénico, pero quien no lo es, por lo menos en cierto grado. Pues Francia está viviendo ahora una situación desconocida, porque no es una lucha de partidos ni nada, más bien es, como dicen los mismos periódicos franceses, algo parecido a una lucha de clases, algo que en realidad, y además que se pudo dar en otros momentos de una manera más o menos dramática o trágica, pero que ahora se está dando de otra manera. Y qué decir de España, la situación a la que nos hemos enfrentado, el peligro de desintegración del Estado, etcétera, etcétera, todo esto que nos tiene a todos bastante preocupados, porque realmente es preocupante. Quiero decir que la historia nos enfrenta permanentemente a situaciones desconocidas, de las que unas veces salimos bien y otras veces mal. El Estado parece que podría protegernos de las dimensiones desconocidas a las que a veces nos presentamos, pero queda bastante demostrado, y no hay más que mirar la historia, que el Estado suele gestionar muy mal los miedos colectivos y las situaciones más o menos inéditas. Lo ha gestionado siempre mal, porque probablemente es muy difícil de gestionar, y en ese sentido hay un momento que también la novela se convierte en una fábula política. Por cierto, como algo anecdótico, que quizás no es tan anecdótico, para que veáis que las ideas en mi mente son muy viejas, la idea de crear una situación más o menos apocalíptica de una ciudad española es muy antigua en mi vida. De hecho, me vino en Barcelona, y ya entonces la historia tenía el título de Las Abismales. Bueno, sí, claro, Las Abismales de Julio. Ahora hemos preferido dejarlo más compacto el título, dejarlo simplemente en Las Abismales, porque como sabéis, la acción más desbordante de la novela ocurre en el mes de julio. ¿Por qué julio? Porque me parecía que el calor podía intensificarla, podía agravarlo todo mucho más, ¿no?, que el frío. Me parecía que el verano era la estación de esta novela, por eso la novela empieza en verano y acaba con los primeros brotes del otoño, con las primeras manifestaciones del otoño, cuando Serafina está en esa especie de paraíso dándole uvas a su caballo. Y originariamente me planteé ubicarla en Barcelona. De hecho, una de las versiones está ubicada en Barcelona. ¿Qué te iba a preguntar que por qué Madrid? Porque Madrid podía ser... Pero porque Madrid es una ciudad que conozco bien. Claro. Podía haber sido en París o en Nueva York, pero ¿por qué? Me hacía mucha más gracia Madrid. Pero en Barcelona era imposible, porque si habéis leído la novela, veis que se iba a convertir en una metáfora política de carácter aberrante, porque esa entidad con que la iban a identificar, con que iban a identificar esa entidad que está poseyendo las almas y las conciencias y las está arrastrando hacia no se sabe dónde. Eso era lo que yo no quería, Ubicándola en Madrid o Nueva York o en París, la historia no adquiere esas connotaciones, sino que
que adquiere las dimensiones que yo quería que tuviera. Una novela sobre las dos formas de miedo, encarnadas en entidades diferentes, que podía tener una lectura política en algún momento, pero no venenosamente política. Porque no quería que una lectura venenosamente política se comiera toda la historia. Eso no me interesaba para nada. O sea, que estáis diciendo un poco como que Madrid ya es una ciudad universal y Barcelona ha dejado de serlo. No, que... De cara a esta novela. No, en absoluto. Porque por ejemplo, no... Como decían los griegos, para empezar, universales son todas las ciudades por definición. Toda ciudad donde habita el hombre es universal. Quitémonos de la cabeza que hay espacios más universales que otros. O sea, eso, tan universal es un pueblo de Zamora como Madrid. Y más en este momento donde todo Dios puede acceder a Internet. Luego, no, que depende del espacio, la historia puede modificar su sentido. Esto lo tenían muy claro los griegos. Los griegos sabían que la historia de Edipo había que ubicarla en Tebas, que en Atenas esa historia no resultaba tan creíble. ¿Por qué? Porque Tebas era más arcaica que Atenas. Era un universo más rural y terrible. Entonces, una historia como la de Edipo funcionaba mejor. La de los Átridas en Esparta, en Micenas, en realidad, Micenas. Ir a Micenas y veréis cómo es el territorio ideal para una historia de venganza como es la de los Átridas. En cambio, en Atenas, que era como un poco como la gran polis griega, la más moderna, la más distinguida, cabían otro tipo de historias, como la del banquete de Platón, que es un banquete, que es una reunión de amigos tras haber ganado a Agatón un concurso literario. Esta novela es, como sabéis, ha ganado un premio. Los premios literarios los inventaron los griegos, como tantas otras cosas que no inventaron los griegos. Por supuesto, las Olimpiadas también las inventaron, porque, como sabéis, fueron una cultura muy competitiva contra los que dicen absurdamente. Afortunadamente, yo he estudiado historia, y estudiar historia te da mucha perspectiva y atempera mucho tus juicios. Los que dicen que el capitalismo ha inventado la competitividad, no. Eso lo inventaron los griegos, que era una cultura absolutamente competitiva y que les encantaba competir. Por tanto, los escritores también competían. Y gracias a esos premios, que yo siempre los he defendido, gracias a esos premios, pues hoy podemos leer o podemos ver representaciones de Antígona, de Medea, etcétera, etcétera, porque todas estas obras ganaron premios literarios en Atenas. Y es más, si no ganabas el premio no te representaban. Así de sencillo, así de cruel. ¿Qué ha supuesto para ti ganar el premio Café Gijón? Ganar un premio... ¿Un reconocimiento? No, porque he tenido unos cuantos. En ese sentido, mi narcisismo está ya bastante nutrido. Es muy importante para una novela, por lo mismo que era importante para un ateniense ganar alguno de los concursos de obras de teatro que se hacían al año, que me parece que se hacían 3. Que la obra se difunde más. Eso es lo más fundamental, que tienes una publicidad añadida que te viene dada ya por haber ganado el premio. Eso en sí mismo ya es una ventaja enorme, y más en estos tiempos en los que el mundo de los libros no está pasando por su mejor momento. Y yo hoy una vez más me daba cuenta. Hace 10 años podías encontrar en un vagón de metro 10 personas leyendo perfectamente. Ahora no encuentras ninguna, porque todas van
Pues perdona, hoy en este metro, Van con el no he teléfono. visto, hoy no he visto ninguna, hoy no he visto ninguna cuando venía. Y podía percibir varios vagones porque es el metro gusano. La alucinación en el fondo ha reducido sus dimensiones, aunque parece que las ha acentuado. Iba todo el mundo pendiente de este aparatito que traes todos. Yo no, porque lo traigo muy antiguo para que no me pueda controlar la policía. Sin GPS. El mundo onírico juega un papel muy importante en tu novela. ¿Dónde están los límites entre los sueños y la realidad? El mundo onírico. En esta sí que era importante porque, como sabéis, juego con un elemento que proviene de la física cuántica, la fábula del gato, el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿no? Como además muchas de las teorías que está concibiendo la ciencia llegan a nosotros en forma de mito. Mito quiere decir pequeña narración contradictoria y semánticamente muy cargada, que puede ser transmitida en 4 o 5 frases. Eso es un mito. Por lo tanto, las teorías de la ciencia llegan a nosotros en forma de mito. El Big Bang, el huevo original hizo explosión y de ahí surgió el universo. Así tu vecino te cuenta el Big Bang. Oye, no sé qué es lo que es el Big Bang. Ah, ¿no sabes? Mira, yo te lo cuento. Te lo cuenta exactamente así, en forma de mito. Ese mito del gato vivo, gato muerto es importante. Y de hecho, ¿Berenice está viva o está muerta? Si casi yo no lo sé. Una cosa sí que percibe David. Está poseyendo su ser más que cuando estaba presuntamente viva. Aquí era muy importante porque la misma ciudad en un determinado momento va a parecer una pesadilla. Entonces, inconscientemente fui buscando una especie de unidad dialéctica entre la vigilia y el sueño, y que en el mundo de David casi no supieses cuándo estaba viviendo o cuándo estaba soñando, que llegase a ser inseparable. Por eso no aviso cuando aparece un sueño nunca aviso al lector, que él adivine si quiere que David esté soñando. Yo no le voy a avisar. Y la primera historia que me vino ya en esa dimensión, que es la del tren geológico, ese tren que aparece en una estación absolutamente gigantesca. Me interesaba ya desbordar los espacios para ubicar ya al lector en una dimensión donde todo, en cierto modo, todo resulta ser creíble y todo resulta ser aceptable. Ese tren geológico se acerca a una estación prácticamente infinita, que tiene vagones y vagones y vagones, y que además observa que, aunque parece un tren de alta velocidad, en la locomotora hay fósiles de las primeras edades de la Tierra, y además la locomotora es de piedra, ¿no? Cuando apareció este sueño, dije, bueno, justamente esta dimensión de los sueños sin límites va a ser una de las dimensiones de David. Y, cuando estás creando una novela, el inconsciente juega un papel muy importante. Los sueños, cuando estoy en plena creación, los sueños me ayudan mucho. Me despierto pensando en un capítulo sin saber por qué, me levanto y lo escribo casi sonámbulo, ¿no? Luego, cuando ya estoy más despierto, lo tengo que corregir, pero lo más importante es que del sueño han surgido ya ideas muy, muy aprovechables, y eso me pasa continuamente. Me basta con entrar en la dimensión de la escritura. He dicho ya varias veces que para mí la escritura es una dimensión de la mente, y si no estoy en esa dimensión no escribo. Esos escritores que dicen que todas las mañanas se sientan a escribir y no se les ocurre nada, pues es igual. Ellos
atados al banco de la galera, como decía ese romance tan bonito de Góngora, amarrado de una galera turquesa, amarrado al duro banco de una galera turquesa. Ambas van... que además la galera está pasando frente a Marbella, que lo iba a decir en el poema. Bueno, pues eso, ser un galeote de la escritura, no, francamente no. Por eso no escribo todos los días. Tengo que estar en un estado de transporte para empezar a escribir. Y si no estoy en ese estado, no escribo. Y obviamente el hecho de estar en un estado de transporte, transportado a otra parte literalmente, no quiere decir que estés drogado. Yo creo que las drogas no sirven para la escritura. Digo esto porque los escritores de las generaciones anteriores a la mía, y mucho me temo que también mi generación, usaban casi todos anfetaminas para escribir. Henri Levy dice que todavía las usa. Yo nunca he usado eso. Creo que la escritura es ya una droga suficiente Vamos como ya para por añadirle. tres elementos importantes en el libro. En primer lugar, el miedo, Sí, ese miedo a lo conocido, a lo desconocido. Tenemos los sueños Sí. y tenemos los mitos. Sí. ¿Qué otra cosa más tenemos? La vida. bueno, ante todo tenemos una historia con principio y fin, un tejido de emociones que se van deslizando a lo largo del libro y donde, como ocurre en otras novelas mías, donde se va siguiendo una urdimbre y una trama, pero también una especie de argumento que yo me atrevería a llamarlo de orden musical. Para mí las novelas son no solo una historia más o menos definida, sino también una historia mucho más abstracta de orden musical. Un concierto tiene argumento, claro que sí. Lo que pasa es que no es el mismo argumento que el de una obra de teatro. Pero ocurre que en todas las obras donde en todas las obras vinculadas al lenguaje entra la música de una manera muy definida y ha habido novelas en que me parecían tan próximas a un concierto, incluso a un concierto barroco, que como en el efecto Doppler, que las dividía las partes siguiendo la terminología de la música, allegro, adagio, allegro non troppo, etcétera, etcétera. Porque las veía realmente como un concierto. Y en esta casi también. Estos elementos que tú has nombrado son en realidad elementos de la novela, pero no la novela en sí. Así. Luego, siempre me cae el San Benito de que mis novelas son una reflexión. Hombre, toda novela implica una reflexión. Toda novela, hasta las menos filosóficas, implican una reflexión. ¿Por qué? Porque dan una imagen de la vida, y esa imagen de la vida ha sido elaborada no solo con sueños y con elementos surgidos de la imaginación, sino también con una cierta reflexión. Pero yo en las novelas, ante todo, quiero crear un tejido de emociones que vaya transportando al lector hasta el final. Sí, cuando concluye ese tejido de emociones, consigo que el lector se haga alguna pregunta, o muchas, entonces me doy por satisfecho. Pero atención, las novelas son máquinas de imaginar, donde el lector, lo he dicho más de una vez, donde el lector pone el texto, pero el lector todo lo demás, y de una manera aún más intensa y más plena que la música, porque tú vas a escuchar un concierto y en cierto modo la música te viene dada.
tú la puedes interpretar a tu manera, te puede gustar más o menos, pero te viene dada. Vas a ver una película, tú la película la puedes interpretar a tu manera, pero las imágenes te vienen dadas. En una novela no, en una novela es el lector el que crea las imágenes a partir de las palabras que tú le ofreces. Es el lector el que mentalmente construye la novela. En ese sentido, es todo lo que tú has dicho y además una historia que el lector va creándose en su cabeza y que le permite ver, entre otras cosas, una imagen absolutamente inédita de Madrid. Dices, ¿por qué Madrid? Hombre, me apetecía mucho ver la ciudad que más quiero en esta situación, me apetecía muchísimo. Y me permitía jugar con más, jugar con más libertad, pero también con más naturalidad que París, porque París, aunque es una ciudad que conozco muy bien, hace tiempo que no la frecuento. En cambio, en Madrid tengo el plano de la ciudad en mi cabeza y me puedo mover por él con mucha naturalidad. Puedo elegir los escenarios más adecuados. Nunca había tocado Somosaguas, pero aquí sí, porque me pareció ideal, por la cercanía con la casa de campo, que como es una historia bastante boscosa, necesitaba ese bosque sorprendente que tenemos en Madrid, casi en medio del tejido urbano, ¿no? Podía haber sido la casa de campo. Tienes una conexión, siempre presentas una conexión muy fuerte de todos los personajes de la novela con la naturaleza. ¿Esa conexión también la sientes tú siempre? ¿La necesitas para escribir? No, sí, con la naturaleza, pero también con el universo. Habéis observado que en todas mis novelas no solo aparece el tiempo ordinario, el tiempo del reloj, el tiempo del calendario. En algún momento en la novela los personajes se proyectan en el universo y ahí entran ya en el tiempo profundo, en el tiempo geológico, que es una dimensión del tiempo que nos sobrepasa totalmente. Y en esta, el tiempo profundo era más importante que en otras novelas, porque quería que esa entidad que se está apoderando de los cuerpos y las almas estuviese vinculada al tiempo profundo, a un tiempo que está mucho más allá de los parámetros incluso de la historia humana, que es un mínimo fragmento si lo comparamos con la historia de la Tierra, ya no digamos con la historia del universo. Sí, esas conexiones están, y también la conexión con los animales. Es muy frecuente que aparezca algún animal en mis novelas y que ese animal esté tratado como un personaje serio, tratado con el mismo relieve con el que están tratados los humanos. Y porque participo de la idea de que todos los habitantes de la Tierra estamos muy solos ante el universo, todas las invenciones de la vida, formamos una gran fraternidad, aunque no nos demos cuenta, y yo eso quiero que esté presente en mis novelas siempre, siempre. En Las 13 Rosas, por ejemplo, aparece un perro que es un personaje bastante importante en la novela. Me parecía totalmente necesario ese contrapunto. Y aquí era necesario me parecía necesario el caballo. Aquí me parecía totalmente necesario el caballo. Me da un poco de miedo porque al principio te cargas a los dos perros, apareciendo por los dos. Digo, no creo que se cargue a tu Marlín tampoco, vamos, y asesino. Porque la conexión que tiene además al final con Turmalín es maravillosa. O sea, son dos en uno, vamos. Sí, le presiente. Sí, además sospechas que esa niña tiene una conciencia muy especial, no solo para percibir los cambios en la realidad, sino también para entender a los animales. Yo no la veo como una autista, pero algo de eso tiene. Y esa gente suele conectar muy bien con los animales, mucho mejor que los que no estamos en esa dimensión de la mente tan especial. Yo no soy partidario de hablar de enfermedades mentales, sino de diferentes
estados de la mente. Creo que si fuésemos por ahí entenderíamos mejor a la naturaleza humana en todos sus límites y en todas sus manifestaciones. Jesús, con lo importante, como tú mismo estás diciendo, que son los animales en tu obra, con lo fundamental que es el personaje de Serafina, la relación que tiene, fíjate, nada más comenzar la novela casi, defines a Serafina como alguien que su alma es una profundidad que espanta. Sin embargo, como dices, llegaron los últimos. Tal vez necesitabas como todo el armazón, todo lo que podía ocurrir en una ciudad como Madrid, ante lo conocido, lo desconocido, el miedo, el mundo lírico, para que esos personajes se materializasen o se diluyesen. Porque a mí también me gusta esa dualidad de ambos. Probablemente. Verás, cuando estás haciendo una novela, todo ocurre de forma bastante mágica y extraña. Y todas las teorías que haces sobre ella suelen ser a posteriori. Y a veces son tremendamente embusteras. Por ejemplo... Porque lo reconstruyes como quieres. Sí, sí. Por ejemplo, Poe decía que había hecho el cuervo de una manera casi como un matemático concibe un teorema. Es una mentira espantosa. Es una mentira espantosa. Es que a posteriori puedes decir cualquier cosa. Te puedes inventar unas teorías. Sí, pero yo no lo sé. En cualquier caso, cuando aparecieron esos personajes, a mí me pareció que la novela se completaba. Y aparecieron como totalmente inseparables. De pronto, David, que hasta entonces había aparecido solo, le aparecen sus dos hermanos y el caballo. Entonces también David cambia ahí. En realidad cambia toda la novela. No. Turmalín no podía morir de ninguna manera. Muere Chacal al principio, pero esa muerte estaba... es más previsible. No, es más lógica. La novela empieza con un desbordamiento. ¿Tú crees que eso lo tenía yo pensado? No. El desbordamiento se me ocurrió al final. Es normal. Contaba Mozart que las oberturas, que sabéis que Mozart son realmente excepcionales, yo creo que mucho más excepcionales que en Wagner. Bueno, prefiero 1000 veces a Mozart que a Wagner. Pues las oberturas las hacía cuando ya tenía escrita la ópera. Y cuentan que con la flauta mágica no le venía, el que estaba siempre tan inspirado no le venía. Entonces su mujer le hizo un pudding con alcohol, que dicen que eso le inspiraba mucho. Se comió el pudding y ¡bum! Y le salió inmediatamente. O sea, lo cual es perfecto porque es como los elixires mágicos de los cuentos, que de pronto te tomas un elixir y empieza y que no deja de ser un recurso utilizado, por ejemplo, en una de las novelas más cultas y complejas que se han escrito jamás, como es la Recherche de Proust, donde sabéis que todo empieza a surgir de una maldita Magdalena. Es para no creerlo. Pues empieza con ese desbordamiento, se me ocurre al final, y está inspirado en un asunto lejano que ocurrió en tierras de Zamora, un pantano que se desbordó una noche terrible y que se llevó a todo un pueblo hasta el lago de Sanabria, arriba del lago. Es una historia que contaban mis padres y que fui a consultarla a internet. Ahora puedes encontrar mucha información y dije, creo que va a ser algo parecido a esto. Sin ser tan trágico, va a ser algo parecido. De hecho, muchos escritores confiesan que al principio de la novela
En algunos casos es claro, lo ves, está escrito al final. Y es que en las oberturas pasa un poco lo mismo. Si la obertura viene a ser un resumen de todo lo que viene después, lo lógico es que se escriba después, cuando ya tienes los elementos. Mozart lo planteaba así, como la obertura sintetiza toda la novela, toda la ópera, y a la vez la anuncia, es mejor escribirla al final. No siempre tiene que ocurrir así. El problema es que yo no sé por qué empiezo casi todas las novelas por lo que va a ser la mitad. No sé por qué, por hablar de una de las novelas de mi vida, que es Las 13 Rosas. Las 13 Rosas, en lugar de empezar por donde hay que empezar la historia, la empecé cuando ya están en la cárcel y están retiradas en la capilla y van a ser... En ese momento empecé a escribirla, cuando estaban ahí. Y luego me fui hacia atrás y me fui hacia adelante. Salvo el primer capítulo, que es el que anuncia, el que te está anunciando que ya todo se va a desbordar, está bien anunciar las cosas en abstracto. Si las anuncias en concreto, la novela pierde suspense, pero si las anuncias en abstracto, no. Porque sí, puedes intuir que va a haber desbordamientos, pero no sabes de qué características van a ser esos desbordamientos. Y a mí personalmente me ha sorprendido encontrarme con muchos detalles de novela negra. Y no me refiero a que empiece con un asesinato, sino es que, de hecho, la novela negra auténtica, la de verdad, no deja de ser otra cosa que una lucha contra el mal. Y toda la novela es el mal. Así que la pregunta va por... No tiene esa lectura. Concebir la historia como una novela negra es una de las lecturas posibles. Y te confieso que eso me pasó por la cabeza mientras estaba escribiendo, que podía tener esa lectura. Ahora bien, esa entidad no es tanto... Yo no sé si es el mal, o algo que lo representa ante los que lo sienten, porque fijaros que hay un capítulo que está inspirado en el transporte de San Juan de la Cruz en la noche oscura del alma, donde no en vano David acaba en un campo de azucenas, como San Juan, que entre las azucenas olvidado, San Juan, donde parece que esa entidad no es tan mala, depende de cómo te relaciones con ella. Y además en ese capítulo también se pone en cuestionamiento si realmente esa entidad es. Parece que sí y que se ha desplazado. Ahí la novela contribuye a una idea que no es la primera vez que aparece en mis escritos, que es que el mal no desaparece, simplemente se desplaza. Incluso en uno mismo. El mal individual, lo que Gottfried Benn llamaba la noche personal, que está en todos nosotros y que se manifiesta en forma de obsesiones más o menos negativas. No me mires así, la verdad. No, porque lo sé. Se desplaza, pero no desaparece. Quiero decir, uy, me he librado de esta pesadilla, y de pronto te levantas un día y aparece una nueva pesadilla llena de sorprendentes novedades para atormentarte más. Pues ¿Pero algo tú así. escribes después de tener pesadillas? Muchas veces, cuando me acuerdo de las pesadillas, las escribo y son sorprendentes. Lo que sufre uno en sueños, ¿eh? Yo no puedo cenar. Cuando me acuerdo de ellas, pero has de levantarte porque los sueños son fragilísimos y desaparecen enseguida. Sí, se te olvida. Y en esos momentos
primero escribo la pesadilla. Y luego la vas. Y luego ya puestos, pues sigo escribiendo. No, estas pesadillas que uno tiene a veces, y que en mí además son cíclicas, que aparezco continuamente en países que nunca son España, o casi nunca, en situaciones muy complejas, casi siempre en medio de guerras, de revoluciones, y localizo las pesadillas de ese ciclo. Dice, ya estoy aquí, ya estoy en ese ciclo que me llega persiguiendo desde hace 20 o 30 años. Noto cuando estoy en ese ciclo. Esas, si puedo, las apunto porque son siempre muy interesantes. Tienen mucho cromatismo y me transportan a lugares increíbles. He estado ya 2 veces en México en plena revolución. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Pero otra vez era en Copenhague con unos invasores vestidos de negro que parecían como nazis del futuro, pasando un miedo terrible. Estaba ya por allí la sirena y tal, pero eso era lo de menos. Lo más grave era lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y estas pesadillas de este ciclo, este tipo de pesadillas que me ayudan mucho para construir novelas de esta naturaleza, porque son verdadera fuente de inspiración. A veces te entra la duda de si son verdaderamente sueños o es como si pasaras a otra dimensión. Y entramos ya en el problema de los multiuniversos, que aquí está justo rozado y tocado, pero está presente, porque David parece que estuviese pasando de universos. Más que soñando, parece que estuviera pasando universos. Y donde tienen siempre universos de naturaleza infernal, donde siempre tiene una Beatriz, que es Berenice. Y sus encuentros con Berenice son siempre en espacios que dan una cierta dimensión de lo inabarcable y del infinito. No solo el tren de innumerables vagones en esa estación sin límites. Esto en cine quedaría precioso. No, sino cuando va por el cementerio infinito, donde hay tumbas de todas las épocas de la historia, ¿no? Y avanza, y al final de todo, en un espacio donde ya no hay cruces, en una especie de desierto, encuentra a Berenice. En otras situaciones el cuarto el que se ha agrandado y la cama se ha hecho gigante. Es como si la Berenice muerta le transportase de verdad a espacios más allá de todo límite y desde luego más allá de los límites de la vida. Es la primera novela donde un muerto tiene tanta importancia dentro de las que he escrito hasta ahora. Berenice es una... no se puede decir que la novela tenga un protagonista claro. Creo que tiene 4 o 5. Yo diría David, Berenice. El caballo. Tobías, que es el sabio. Es un personaje muy importante. Ha estudiado menos que David, pero se convierte en su maestro. Lo absorbe totalmente. Se convierte en su consejero, en el hombre en el que puede confiar, en el que puede hablar por la noche mientras toman un vaso de vino. La niña, el caballo y Melissa también, porque es un personaje que sorprende mucho. Y sobre todo al final. Sí. Y además ahí también vuelves a jugar como con el hacia y el en vez continuamente, ¿no? Siempre estamos en una especie de frontera entre algo. Que yo no me imagino en todo el libro el final. ¿Tú cuando empezaste a escribir el libro sabías? No. Por eso también sorprende a esto. No, yo no sabía ese final. A mí me sorprendió, dije, si pues este es el final, este es el final. Aunque la novela tiene un doble final para compensar, el final representado por David y Melissa
es el final más tenso de todas las novelas que he escrito hasta ahora. Nunca las acababa en ese momento de máxima tensión, porque nadie quisiera estar en ese momento en el papel de David. Melissa no, Melissa parece que está descargando. Sí. Bueno, lo ve tan natural. No, está descargando. Secretos así te queman por dentro. Secretos así tienes que descargarlos en alguien. Os digo porque a mí me ocurrió una vez que esa historia la utilizo en Nieve y Neón. Iba en el tren, y el tren iba atravesando Aragón. Entra una chica, era la época hippie, cuando se podía fumar porros en los trenes y todo eso. Una época mucho más libre que la de ahora, os lo puedo asegurar. Con otra relación con nosotros y otra relación con la vida, lo recuerdo. Entonces, yo en ese tren y entra una mujer, se sienta frente a mí, había química en las miradas y tal. No exactamente química sexual, una química de otra naturaleza. Nos ofrecemos cigarrillos tal, y empezamos a hablar y me cuenta que su mejor amiga se ha muerto de sobredosis en su casa y que ella y su novio, para no cargarse con el cadáver, la han dejado en el Ebro. En el Ebro. Estas historias son muy interesantes. A mí me la regaló esa mujer anónima, me la regaló. Con esas historias hay que hacer algo. No pueden caer en la sombra. Y luego es el núcleo de una novela ambientada en Berlín, como es Nieve y Neón. Atención, muchísimas de esos elementos que una novela parecen fantásticos, cantidad de veces están muy vinculados a la realidad. A la realidad. Sí, que pueden parecer invenciones más o menos disparatadas, sino muchísimas veces están muy anclados o en cosas que te han pasado o en cosas que te han contado. ¿Por qué esa mujer me contó eso? Porque tenía que descargarlo en alguien. Lo mejor es descargarlo en un desconocido. Esa era la función que tenía, la psicológica profunda que tenía la confesión entre los católicos, en el sentido que no vieras el rostro, no se vieran los rostros, simplemente se intuyeran, porque tú eso lo descargas como en el vacío, ¿no? O en otro desconocido, recordad, haced un poco de memoria y comprobaréis que revelaciones de naturaleza casi increíble han llegado a vosotros en un avión, en un tren, en un autobús, en un viaje por el extranjero. De pronto alguien os ha confesado algo terrible y si ahora os contara cosas que me han contado en esta circunstancia, en el fondo esta del tren no es la más espantosa que me han contado ni de lejos. Pues cuenta. Lo tiene para el próximo libro. Bueno, A mí, no sé si por mi mente ingeniero, las primeras 30 páginas decía, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad. Luego a la página 40 dije, no, te vas a volver loca poniendo el límite de verdad y mentira. Por eso yo sufro muchísimo con el realismo mágico, por eso. No sé si es que soy demasiado científica, pero a veces me desespera un poco. Pero sí es verdad que a partir de la página 40 dije, mira, pues ya está, voy a dejar que todo venga como venga, y fluyó demasiado bien. O sea, yo quité el límite. Hombre, mujer, en una novela es el pacto que haces con el autor. Haces el pacto en que consiste. Vamos a pensar que esto es verdad. A pensar. Y sin ese pacto nada funciona. Bien es cierto que hasta la novela más fantástica ha de seguir hasta
por lo menos hasta cierto punto, la ley de la verosimilitud. Pero te pongo el caso de 2001, Una odisea del espacio, una película que habré visto unas 100 veces. En esa novela, ese pacto tiene que ser ya desde el principio, no funciona. Pero entiendo lo que dices. Ahora, si ya hubo un momento en que el propio texto te venció... No, me di por vencida. Y mira que yo era la única niña de 11 años a la que Harry Potter no le gustaba. O sea, era la rara de la clase. Y me sorprendió. Y luego cuando leí 100 años de soledad y tal, pues sí que me la tal. Y cuando empecé a leer me pasó lo mismo y dije... Harry Potter, no. Y luego al final dije, no, mira, tiene que venir de mí romper ese verdad o mentira. Y a partir de ahí fluyó demasiado bien. Pero, no sé, es algo mío de lectora, completamente. Yo en eso añadiría, no sé si estás de acuerdo o no, Jesús, como te decía, yo complementando como lector lo que tú nos cuentas, a mí una de las cosas que más me gusta de la novela es que estamos hablando mucho, como decía antes también Maudi, la dualidad, las fronteras se diluyen, etcétera. Y es que yo creo que en el fondo a mí me gusta porque no son antagonismos, sino complementarios. O sea, a mí hay una frase que me entusiasma, que es cuando dice, ¿qué está ocurriendo en Madrid?, pregunta Samuel, y contesta su hermano, quizá no está pasando nada, o quizá la realidad empieza a adoptar la forma de una pesadilla, porque yo le di la vuelta a la frase. Que claro, ¿y si la pesadilla está copiando la realidad? O sea, es un poco, hablas de una cosa complementaria, ¿no? Están muy unidas. Yo creo que ahí va un poco lo que dice Estíbaliz. En un momento dado tú dices, estoy en este territorio, todo es posible. Sí, las novelas, por lo menos las mías, son un juego de complementariedades más que de antagonismo. Siempre. Y en este caso, creo que también. Luego, entre las dos hermanas, por ejemplo, ¿hasta qué punto son antagónicas? No tanto. En las últimas páginas, pero ahí no convenía extenderse, para que el lector mismo creara, completara los personajes. En la última conversación que tienen en el bosque Melissa y David, en esa atmósfera como muy embrujada y envolvente, donde se siente como muy solos bajo las estrellas. Y en esos momentos quiero que el cielo tenga mucha presencia, ¿no? O sea, y luego, desde la casa de campo, que no hay tanta contaminación lumínica, se perciben algo mejor las estrellas que desde otros lugares. Por ejemplo, en Escorial se ven estupendamente, pero una de las desgracias de Madrid es que el cielo desaparece por la noche. En esos momentos ves que la relación entre esas dos hermanas no está tan clara y que en ese tejido familiar que formaban bastante extraño, Berenice jugaba el papel de privilegiada. De hecho, parece que de ella nunca abusaron. En cambio de Melissa sí, circunstancia que ya le da un matiz totalmente humano a todo lo que hace. Sí, porque lo que pasa es que solo descubres al final, es decir, claro. y es cuando empieza a tomar un poco sentido, dices... A ese personaje solo lo entiendes al final, a otros no. Porque a Berenice la ama. Era, sobre eso sí te quería preguntar, al final, cuando Elisa le cuenta a David, le confiesa su secreto, dices que acuden en la ayuda para que David no llegue a perder la cordura, acuden en su ayuda 2 versos que creía haber olvidado. ¿De quién son esos versos? De Jorge Guillén. De Jorge Guillén. Sí, lo que pasa es que poner el nombre Jorge Guillén quedaba muy abrupto, ¿ves? Son cosas que forman parte del tejido de la novela que no puedes traicionar. Quedaba muy abrupto, como demasiado real en un ambiente casi onírico. Entonces, oye, que el lector lo adivine. Aunque también la primera vez que leí Cántico, que es un libro muy abstracto pero muy hermoso y enormemente musical, los 2 versos que más me gustaron fueron esos. Los demás. Dije, joder, que 2 versos más increíbles. Y nunca aquí me parecieron totalmente necesarios. Además,
no solo porque son dos versos de un sentido realmente vertiginoso, sino porque es la forma más adecuada de acabar este capítulo, hasta por su cultismo, ¿sabes? Es la forma más adecuada. Y más musical, más musical. De todas formas, yo creo que, por ejemplo, ha sido muy perezosa. Yo creo que si los pones en Google, aparece. Que cuando sabes eso, digo, ¿para qué va a poner Jorge Guillén? Que lo busque. Quiero preguntártelo a ti, perdón. No, pero decir que mira, fíjate, yo ahora cojo aquí y digo, a ver, en vez de decir lo que digo, atención, ya Ves que ya tienes que buscar las gafas. ¿Ves? Ya entramos en la realidad. Bueno, en la realidad entras cuando describes ese paseo por el parque. Mira, quiero decir que dice: estaba a punto de perder el control cuando acudieron en su ayuda dos versos que quería haber olvidado hacía mucho tiempo. Bueno, realidad, no me abandones para soñar mejorando el sueño. Aquí pones, fíjate cómo destrozas el párrafo si dices. Ahí seguía anotando las que te dice y estaba a punto de perder el control cuando acudieron en su ayuda estos dos versos de Jorge Guillén. Le quitas la magia. Ya has cargado la magia del capítulo. No, lo siento, no estoy robándole a mi querido Jorge Guillén estos dos versos. Es más, gracias a estos versos estamos hablando ahora de él. Bueno, una última pregunta. ¿Por qué los nombres tan bíblicos? Ay, me apetecía. Salvo David, que es bíblico. Samuel es primero la novela tiene ya un campo semántico bastante definido, aunque está ubicado en un Madrid de apariencia real. Todo aparece enrarecido por la mirada de los personajes, pero también porque el narrador enrarece. De hecho, la casa de campo aparece muy enrarecida, Somos Aguas también, pero también la Gran Vía, el viaducto, todo aparece como enrarecido, pero eso los cineastas lo saben hacer muy bien, simplemente con elegir bien el cromatismo de la imagen. También la galaxia de nombres tenía que acompañar eso. O sea, bueno, ya sé que los españoles no suelen poner Absalón. Bueno, pues a partir de ahora que lo pongo. A mí me encanta. Es un nombre bien bonito. Melissa ya es más normal, pero ahora, afortunadamente, ahora son concebibles cualquier tipo de nombres. Cuando yo era niño, no. Eran los nombres del santoral, que también era un santoral muy rico. Yo recuerdo nombres que yo los pongo en las novelas, nombres godos, que en tierras de Zamora y Salamanca todavía el sustrato godo era muy importante cuando yo era niño, y entonces había una clase de nombres godos preciosa que ahora ha desaparecido, como Baldo, Osvaldo, Hilda, mi madre se llama Hilda, por ejemplo, es un nombre visigodo. Y yo sigo siendo fiel a ese santoral, que luego vi que se perdía cuando era jovencito, con los Miguel Ángel y los Juan Ángel y tal. Todos, además, todos tenían nombres dobles. Yo pertenezco a la era de te llamas así, punto. Y aquí había que elegir ese tipo de nombres. Luego Absalón me llevaba un tiempo persiguiéndome, pero no veía el territorio adecuado para ponerlo. Y en la elección de los nombres hay que ser muy cuidadoso. Tienen que encarnar muy bien las ideas que van a vehiculizar. Y Absalón me parecía un nombre poderoso y cruel. Sí. Para ese personaje me parecía ideal. En cambio, David es un nombre muy poderoso, pero es el nombre de un músico,
y de un profeta. Porque los salmos, si os lo habéis leído, que merecen mucho la pena, muchos de ellos son proféticos. Al principio se llamaba Julio, pero luego lo cambié, ¿ves? Porque no, es que ahora lo decís, ¿ves? Pues por eso cuentan que Proust tardó mucho en adentrarse en Alceste, que era un libro que se había, digamos, esa novela monstruosa de 3.500 páginas, que iba a ser la obra de su vida. Al principio, no, pero que se empezó a juntar en él al final, porque al principio iba a ser un ensayo sobre la homosexualidad, lo que es ahora Sodoma y Gomorra, luego iba a ser la historia de los Guermantes, iba a ser aparte y tal, pues de pronto lo empezó a juntar todo, y lo empezó a juntar todo cuando tuvo clara la galaxia de nombres. Mientras no tuvo clara la galaxia de nombres, que son muy atinados los nombres en Proust, ¿eh? Magistral, magistral, que bien definen al personaje los nombres, ¿no? Bueno, pues aquí la novela tenía un problema hasta que no hallé la verdadera galaxia de nombres. Pues ahora me decís que Julio falta. Julio, no. Yo en la página 40 lo dejo. Julio, se acabó. Sí, también La gota que colma. su nombre. Y para terminar, Jesús, ¿Y cómo? tu los próximo nombres de los libro, caballos. ¿en qué andas ahora? Mi próximo libro no me gusta, aunque ya tiene título. No, ya tiene título y está muy avanzado. También es una historia de Madrid, pero de un Madrid que cambia tanto, que se convierte en una especie de poliedro. No puedo decir ya más. No puedo decir más. Como dije en esa entrevista, de las últimas que me han hecho, la que más me gusta es la que me hicieron para el Cultural. Ahora, en otras épocas se han dado por otros mundos, pero ahora ando explorando la dimensión de la extrañeza. Me apetece muchísimo esa exploración, me tiene muy absorbido. Hombre, toda novela tiene que adentrarse un poco en la dimensión de la extrañeza. Ya sabéis que mi lema es hacer familiar lo extraño, hacer extraño lo familiar. Y eso ya es desde Belvergin. En Belvergin me propuse que esa China me resultase familiar. Ahora es muy fácil, pero entonces ahora es muy fácil porque es un territorio ya muy evidente de la aldea global y llega a nosotros de una manera mucho más transparente que en aquella época. Ya tuve ese propósito y recuerdo que mi padre, que fue uno de los primeros lectores de la novela, me dijo: has conseguido que esta China que presentas me resulte familiar. Bien. Pues le dije, bueno, si te resulta familiar a ti, que eres más raro que la calentura fría, está bien. Pero en esta especialmente, digamos que en esta ese lema cobra aún más importancia porque uno de los temas capitales de la novela es nuestra relación ante lo desconocido. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer. Un placer estar con vosotros, la verdad. Oye, esto parece el banquete de Platón. Hombre, pero yo te lo han dado, o sea que mira. Qué bueno. Pues nada, vamos firmando, nos hacemos fotos. Yo lo tengo firmado.